Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompaña nuevamente Ricardo Ursúa, con el gusto de siempre de recibirlos en Acontecer Médico, en otro programa más con un tema de salud muy importante y que nos va a ser de mucho beneficio para todos nosotros y sobre todo para las mujeres, por supuesto. Esta tarde tenemos un tema muy interesante que es la importancia de la imagenología en el cáncer. Probablemente ustedes han escuchado la parte de radiología e imagenología, y si no lo han escuchado, esta tarde les vamos a decir de qué se trata. Por otro lado, seguramente también han escuchado de la gran insistencia en todas las campañas que se hacen para prevención de cáncer, el hecho de que vayan, que se hagan su estudio, su mamografía, ultrasonido, etcétera. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué se indica y cuáles son los beneficios que nos ofrece la imagenología actualmente? La radiología e imagenología es una rama de la medicina, de hecho es una especialización que el médico termina su carrera y posteriormente hace esta subespecialidad. Su alta tecnología permite diagnosticar y tratar enfermedades en forma oportuna, inclusive antes de que se tengan algún tipo de sintomatología. Esto lo hace una herramienta fundamental para la medicina moderna. Algo interesante también es que tiene dos fases o dos tipos, la radiología diagnóstica y la radiología intervencionista. Esto es que no es nada más para poder tener alguna imagen, sino que en su momento también hacer algún tipo de procedimiento que acerque todavía mucho más al diagnóstico oportuno. Y por supuesto, en este caso, pues cuando ya se tiene algún cáncer, algún tipo de radiación, que dicen, pues le dieron radiaciones, es justamente estos especialistas quienes se dedican a ello. Por ello, la imagenología es actualmente muy a cargo, digamos, o liderada por radiólogos e imagenólogos de muy alta capacitación, muchos de ellos en Estados Unidos capacitados. Esta tarde justamente tenemos a dos de ellos de la nueva generación de una familia muy conocida aquí en Guadalajara, que es la familia Bañuelos, que ya de arraigo aquí en Guadalajara y muy dedicados siempre a la parte de la radiología y ahora la imagenología. Tenemos al doctor Oscar Bañuelos Robles, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias. Pues bienvenido y sobre todo pues el gusto de tener ya esta nueva generación de los Bañuelos, ¿no? Y bueno, pues el doctor Oscar Bañuelos es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la carrera de medicina, especialista en radiología e imagen en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene la subespecialidad de la tomografía axial computarizada de cuerpo entero en el Hospital General de México y también una subespecialidad en imágenes mamarias en la Clínica Alemana Santiago de Chile. Obviamente trabaja desde hace 3 años en esta gran empresa que es Bañuelos Radiólogos. Por otro lado, bueno, y otro también elemento de la nueva generación, doctor David Bañuelos Gallo, quien es egresado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y además de esto, de su especialidad en radiología e imagen, también por supuesto la neuroradiología, que en este caso, hablando justamente sería ya como un tratamiento, ¿no? La radiología a servicio del tratamiento en cáncer principalmente, ¿no, doctor? Yo creo que como todo, la radiología es muy extensa, entonces lo que ha pasado con ella es que se tiende a subespecializar, ¿no? Claro. A que ser cada vez más certeros, y es lo que se intenta ahora, sobre todo con el cáncer, ¿no? Cada vez la tecnología va avanzando y nos convertimos en una herramienta sobre todo para un pronóstico, ¿no? Por supuesto. Y aquí también me da mucho gusto también saber que bueno, tú estuviste en el Johns Hopkins, que también es una universidad muy reconocida, un hospital muy reconocido en el área de neuroradiología pediátrica, que eres fellow de este hospital. Bueno, pues bienvenidos ambos y pues sobre todo un tema que yo les puedo comentar que van a hacer historia porque nunca habíamos hablado de esta área. Hemos hablado de cualquier otro, otorrino, gastro, de todo, claro, pero nunca habíamos tocado este tema de la imagenología. Hay muchos mitos, hay muchas inquietudes por parte del teleauditorio y creo que se hacen cada año, una vez al año nada más, campañas y campañas sobre cáncer de mama, en fin, cualquier cantidad de campañas, pero que son de un día, cosa que nosotros estamos tratando de abatir y que el próximo año están invitados Bañuelos radiólogos para que de la mano podamos hacer una campaña permanente en la detección oportuna y tratamiento oportuno del cáncer, ¿no? Entonces, aparte de este punto, bueno, la situación de la radiología diagnóstica, que a veces hay mucha resistencia, uno escucha radiación y piensa uno que al revés, que por irse a hacer los exámenes se nos va a generar un cáncer y bueno, este programa va dedicado justamente a derribar esos mitos y a empoderar a ustedes, a todos nosotros, para saber que realmente es una herramienta fundamental en la medicina moderna. Entonces, bueno, sí me gustaría que empezáramos primeramente sobre la función, cómo surge y cómo viene este proceso, doctor, de primeramente la radiología y luego cómo se va dando la parte de la imagenología.
Claro, digo, cuando esto comenzó se utilizaba radiación a dosis mayores, ¿no? Actualmente las dosis que se infieren a un paciente son mucho menores, ¿no? Correcto. A medida que esto ha avanzado, la dosis de exposición es menor, porque el tiempo que tarda el paciente es menor en la máquina, ¿no? Y también hemos llegado al punto donde hay nuevas técnicas que no ocupan radiación, ¿no? Como la resonancia magnética, que lo que utilizamos son pulsos de radiofrecuencia. Correcto. Eso es importante porque hay otras técnicas o hay otros procedimientos, otra tecnología de vanguardia que ya no es la radiación en sí. Y sobre todo, yo creo que un temor importante, doctor Oscar, es la mujer, ¿no? La mujer en el sentido de que no acude a hacerse una mamografía justamente porque las consejas de las vecinas, las comadres, decir no, que no te den radiaciones. Entonces procuran mejor no ir. La imagenología ha dado también una ayuda en los ecos, pero en este sentido, ¿qué perspectiva, qué posibilidad hay de que por hacerse una mamografía una persona puede adquirir un cáncer, por ejemplo? Claro, realmente eso es un mito que se ha adquirido con el tiempo. Yo pienso que la radiología, como lo comentaba el doctor David, ha ido evolucionando desde una etapa a ser algo invasiva a ser mínimamente invasiva. Exacto. Y creo que en todas las áreas que hablemos de cualquier subespecialidad, la gran avance que tiene la radiología es que ha hecho que podemos tener menos dosis de radiación. Y un área donde hemos trabajado mucho y donde creo que más ha trabajado en todas las partes del mundo es la mamografía. Actualmente la mamografía utiliza dosis de radiación muy baja, no existe ningún riesgo verdaderamente para la paciente. Hablando de mamógrafos de alta tecnología, de alta calidad, que eso es importante que la paciente lo sepa. Muchas veces la paciente no quiere hacerse mamografía o no quiere hacerse algún estudio por eso, pero realmente la mamografía bien hecha y con alta calidad no tiene ningún riesgo para que la paciente pueda desarrollar un cáncer de mama en el futuro. Yo creo que es un punto muy importante. Y bueno, justamente para hablar acerca del incentivar, y por cierto agradecerles a Bañuelos Radiólogos, que nos está ofreciendo un costo preferencial, si ahorita en este momento estamos pensando que no te has hecho nunca una mamografía o que ya tienes muchísimo tiempo que te la hiciste por última vez, ahorita es un buen momento. Vas a tener, si dices que hablas de acontecer médico, vas a tener un costo preferencial. Todo lo que sea imagen, o sea, ya vamos a hablar ahorita a lo largo del programa qué otras áreas o qué otros tipos de imagenología pueden obtener o inclusive de rayos X. Entonces, recuerden que el teléfono es el 3615-8058, va a estar apareciendo constantemente para que en este caso ustedes puedan acudir a lo que es la clínica o la unidad de radioimagen, donde se encuentra, que se justo cierra 22-27, es a media cuadra una cuadra y media de Américas o a media cuadra de Américas, ¿no? Exactamente. Entonces está en un punto muy fácil de llegar. Bueno, este punto que comentas, doctor Oscar, me da mucho también de confianza de que la tecnología médica ha ido evolucionando, que no se ha mantenido y que parte de esta preocupación, la misma tecnología o los nuevos aparatos están haciendo que esto evolucione y obviamente se vaya minimizando cada vez más el riesgo. ¿Es así, doctor? Es cierto. Yo creo que yo siempre con todos los alumnos que estudian medicina les digo algo muy importante. Realmente la radiología imagen a muchos de los estudiantes no les gusta porque como que no llama la atención, pero yo sí les puedo decir que si hay una especialidad que evoluciona cada 6 meses y cada año es la radiología y la imagen. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez se innovan o hay más equipos que van saliendo. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Ir disminuyendo dosis de radiación, tener mejor capacidad diagnóstica, hacer diagnósticos más certeros y por supuesto que ayuden al doctor a hacer el diagnóstico preciso, ¿no? Al radiólogo que se encargue de tener la tecnología siempre hay que aceptarla porque va a ayudar en el beneficio de la paciente o del paciente a hacer diagnósticos más tempranos en cualquier área. Sí, no, por supuesto, y estamos viendo estas imágenes donde estamos viendo cómo ha evolucionado y bueno, probablemente muchos pensábamos que todo era rayos X, ahora ya no, y yo creo que esa evolución, doctor David, es muy importante porque bueno, hablábamos de las radiografías simples que se siguen utilizando, claro. Que sería interesante que nos comentaras cómo o cuál es la indicación o en dónde aplica cada una de ellos, o qué es lo más recomendable para que también los médicos que nos ven en ese sentido sepan qué elegir. Por ejemplo, la radiografía simple, estamos hablando de la resonancia magnética, que aquí vemos obviamente pues un equipo de avanzada, y obviamente también lo que viene que es la resonancia magnética funcional, que ya hablaremos en el siguiente bloque, pero lo interesante también es los tipos de mamografía y en este caso la ecografía. ¿Cómo nos podrían, incluyendo doctor Claro. Oscar, cómo nos podrían desglosar o desmenuzar en dónde está indicado qué?
Mira, primero yo creo que la radiología simple no hay que perderla, es necesaria tenerla, ¿no? Siempre hay que pensar de lo más básico, lo más avanzado, no podemos brincar de métodos de imagen si no están indicados, ¿no? Sí, claro. En el caso de los mamógrafos, creo que han evolucionado bastante, ¿no? Desde la tecnología análoga hasta la tecnología digital directa. Ok. Las personas que se dedican a ver mama ocupan este tipo de tecnología para ver microcalcificaciones que son muy pequeñas, ¿no? Así es. Que en mastógrafos análogos se les pasa, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los tumores grandes los ve todo el mundo, o sea, no necesitas gran cosa para verlos. Pero las microcalcificaciones, que son las que salvan a las mujeres realmente de un cáncer de mama, cuando se pueden tener un tratamiento, son las que se van. Claro, ¿no? exacto. Entonces, a veces dices, bueno, voy a gastar un poquito más, pero realmente lo que estás salvando es tu vida, ¿no? Cierto. O sea, necesitas tener un diagnóstico que le ayude al médico a tener un buen diagnóstico. Pues yo siempre le digo a los médicos, si yo me hago un mal estudio, lo que te regresa a ti es un problema. Porque ahora, ¿qué vas a hacer con él? Cierto, ¿no? Así es. Y este punto que comentas, doctor Oscar, yo creo que es bien válido, ¿no? La parte de las nuevas generaciones de médicos que aunque no se dediquen de lleno a esto, pero sí es importante poder interpretar, el poder saber, identificar y en un momento dado ir evolucionando en cuanto a la interpretación también de los resultados o de las imágenes en sí. Porque obviamente yo veo que muchos se van nada más a lo que es la conclusión o el reporte que da el imagenólogo y radiólogo, que es algo bueno. Pero igual, pues debe de haber esa capacitación que en un momento dado también se pueda agregar algo, digo, que no digo que a ustedes se les pase, pero claro, a alguien se le puede pasar, decir, híjole, a mí se me pasó esto, pero el médico sabe. ¿Esta capacitación existe en el médico o ha ido bajando un poco la guardia o se ha quedado un poco rezagado, doctor? O sea, finalmente creo que todos los hospitales con entrenamiento, los que hacen una especialidad o subespecialidad, están relacionados o van de la mano de la radiología. Correcto. Es importante, eso se necesita siempre. Y todas las especialidades van a estar en contacto con la radiología. Entonces yo creo que todos los especialistas o los que están tomando un entrenamiento en alguna especialidad tienen ese contacto y deben de adquirir no algunas habilidades para diagnosticar, pero sí para reconocer también lo que el radiólogo informa o interpreta. También a veces, bueno, el radiólogo no tenemos la verdad absoluta realmente. También es importante que el clínico conozca de lo que estamos hablando y que sepa cuáles son los estudios que se deben de hacer dependiendo de la enfermedad realmente. La radiología es muy grande y sí hay que saber qué estudio es el de elección también para que la paciente o el paciente se tomen el mejor estudio, no el que sea más diagnóstico, que tenga mayor capacidad en la enfermedad. Claro, ¿qué les parecería? Vamos al primer corte y continuamos hablando sobre la importancia de la imagenología en el cáncer principalmente, pero sabemos en este caso que lo que es en la medicina moderna, como lo estamos viendo, es primordial el conocer esto. Y sería bueno como dar una idea y a lo mejor pensar en que a partir de enero del 2015, ¿por qué no de la mano? Hacer nosotros tipo de conferencias y que ustedes fueran y también a médicos, a quienes participan, profesionales de la salud, que en un momento dado tengan una capacitación y una actualización constante en esto. ¿Les parecería una buena idea? Sí, excelente. Pues yo creo que sería interesante platicarlo. Bueno, claro que sí. Vamos al primer corte. Recuerden que tenemos, si tú en este momento requieres de un estudio, mamografía, un eco, rayos X, radiografías de lo que sea, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla y vas a tener un precio preferencial. Si nos están viendo en repetición, llamen en horas de oficina, pero también va a ser válido este costo preferencial de aquí hasta el siguiente miércoles. Entonces, recuerden que estamos hoy en vivo, pero si nos están viendo en repetición, también va a ser válido hablando al teléfono que aparece en pantalla. Vamos al primer corte, regresamos a hablar justamente y vean qué importante y es un tema que nunca habíamos visto ni tocado. Vamos a desmenuzar la imagenología en el mundo médico. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues como estamos viendo esta tarde y que el tema principal es importancia de la imagenología en el cáncer, pero estamos hablando primeramente a nivel general. Vean qué importante está siendo el poderse identificar cuando inclusive ni siquiera hay síntomas. Eso es padrísimo. Y la imagenología y la radiología, eso es lo que persigue, el que precisamente aunque no haya síntomas, poderse anticipar
a una enfermedad. Y esto aplica no nomás para el cáncer, sino otras enfermedades también u otros trastornos o disfunciones que existen. La resonancia magnética funcional es ahora una parte que viene ya como algo nuevo, como algo que se van a quedar impresionados. Ahora que yo estuve leyendo de esto, que la verdad desconocía de esta nueva etapa, está muy interesante y yo creo que nos va a dar también un panorama todavía muchísimo mejor. Y que retomando un poco lo que comentaba antes del corte, pues con mayor razón ahora con esto de la resonancia magnética funcional, pues qué desprecio puede haber si los médicos ni siquiera la conocen y ni saben su utilidad. Claro. Yo creo que en este caso, y dejando ya como asentado de que debe de permanecer los rayos X, que tienen, claro, o sea, su radiografía común y corriente, que es normal, pero sin embargo no dejar de lado el que existen tipos diferentes de mastógrafo. Y eso sí me gustaría que tú abundaras un poco más en esto, porque a veces se juega mucho con el costo. Y ve uno el costo de decir, en tal lado está en tanto, voy allá, me cuesta 300 pesos. No, acá me cuesta esto. Entonces es una guerra de precios, pero que lo que nunca se había dicho y que creo que hoy podemos aprovechar este espacio, es que en nuestro teleauditorio se dé cuenta que el costo es muy subjetivo, si al final pues te van a dar algo que no te va a servir, al final estás tirando el dinero. Entonces, ¿qué diferencia hay ahorita? ¿Todavía siguen vigentes el mastógrafo análogo o ya no se utiliza? Totalmente. Platícanos. Es cierto. Totalmente. Bueno, yo pienso que la mamografía ha evolucionado como la televisión. Claro. Para mí es un ejemplo donde creo que antes la televisión era blanco y negro. Anda, está bien eso. Y actualmente hay televisiones que ya son curviadas, LCD, plasma, lo que sea, que la mamografía es lo mismo. Primero empezamos con algo que se llamaba seromamografía, que es algo ya muy viejo, y después comenzaron con la mamografía análoga, que es cierto, existen en muchos lados la mamografía análoga, pero también hemos evolucionado a una mamografía que es mamografía digital indirecta, exactamente, y después llegamos a una mamografía digital directa. ¿Qué quiero decir con eso? Mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es el proceso como se adquiere la imagen, finalmente. ¿Y qué significa? Que el proceso más nuevo, la radiología digital directa, se adquiere directo, esa es la palabra. ¿Qué quiere decir? La mujer ingresa al mamógrafo, hacemos la mamografía, no necesitamos ningún cassette ni nada, directamente va a aparecer una pantalla de alta resolución que vamos a poder evaluar. En la computadora. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que hay mayor capacidad diagnóstica, podemos ver más. Finalmente la tecnología nos permite mayor claridad en el diagnóstico. Correcto. Y si queremos evolucionar más todavía, pues mejor. Se nos ocurrió decir, ¿sabes qué? La mamografía digital no da tanta capacidad diagnóstica, necesitamos más todavía. Pues a alguien se le ocurrió que esa mamografía le podemos hacer rebanadas. ¿Qué quiero decir? Maravilla. Llegamos a la tomosíntesis. A mamografía 3D. Yo a todos los pacientes les explico, cuando llegan a hacerse una mamografía, todo es muy sencillo. Imagínense que una mamografía normal es un pastel. La 3D, ¿qué es? Es un pastel que hacemos finas rebanadas. Por lo tanto, podemos evaluar desde afuera hacia adentro, haciendo 70 cortes de cada mama. Mejoramos la capacidad diagnóstica y lo mejor de todo es que se disminuye la dosis de radiación muy notablemente en comparación con los demás mamógrafos. Qué maravilla. Entonces va, digamos, desde pezón hacia adentro. Totalmente. O es de los lados. Finalmente las rebanadas son de lado, exactamente, o de arriba. Lo hacemos, pero son cortes milimétricos, que lo que se nos esconde a los radiólogos, que en ocasiones es cierto, existe un porcentaje que no podamos ver en la mamografía, pues que ha venido a hacer la 3D, disminuir ese porcentaje de error que tenemos, ¿no? Y decir, se ha vuelto más certera la mamografía. ¿Cuándo, como médico, cuándo indicarlo? ¿Cuándo saber que funciona mejor o qué sería lo más adecuado? Creo que es una excelente pregunta porque es algo que todo el mundo pregunta cuando llega al gabinete de hacer una mamografía. Yo en lo personal, yo como radiólogo y radiólogo joven, yo diría que me gustaría que todas las pacientes hicieran mamografía 3D. A mí en lo personal. ¿Por qué? Porque he mejorado mi capacidad, o el grupo de nosotros hemos mejorado la capacidad diagnóstica. Claro. Finalmente, yo creo que todas las mujeres que se van a hacer una mamografía, pues ¿qué es lo que queremos todos? Mejorar el diagnóstico y 2, disminuir la dosis de radiación. Por lo tanto, si la mamografía 3D te da eso, ¿por qué no hacerla para todos los pacientes? Claro, se denomina como tomosíntesis. Así se indica. Es el nombre médico realmente. Correcto. Y yo creo que, bueno, una manera de verlo también es mamografía 3D. Mucha gente se pregunta, ¿qué es 3D? La voy a ver 3D, porque uno tiene como calidad de 3D la televisión 3D. No, simplemente es aplicar una técnica donde hacemos rebanadas de la mama, podemos decir cortes milimétricos, que permite mayor claridad en el diagnóstico. Es cierto, no está indicado, no existe algo científico que diga que todas las pacientes tienen que hacer 3D, no está demostrado. Pero yo sí creo que en el futuro ese será totalmente el estudio de elección para todas las mujeres. Y suena lógico, ¿no? Ahora, en este caso estaremos hablando un poco de la resonancia magnética, que también yo creo que está sucediendo ese paso nuevo, esa innovación. La resonancia magnética normalmente se estaba manejando o lo liga uno mucho a cuestiones más bien de lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es ahorita actualmente la resonancia magnética normal? ¿Cuál era su función? ¿Y qué es la resonancia magnética funcional, no? Ok.
Es importante decir que la ventaja de la resonancia primero es que no ocupa radiación, ¿no? Que es, primordial, ¿no? Ocupamos un magneto superconductor y mandamos pulsos de radiofrecuencia. ¿Qué ventaja tiene la resonancia? Que vemos el componente biológico, por este caso de cualquier parte del cuerpo que queramos evaluar, ¿no? Okay. Saben órganos también, ven todo. Sí, claro, cualquier parte del cuerpo podemos evaluarla. ¿Qué otra ventaja tiene? Por ejemplo, hablando de la resonancia magnética funcional. Cuando hablamos de funcional nos referimos a espectroscopía cerebral, que antes se le llamaba la biopsia virtual. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo se comporta. Si es un tumor que tiene mucha necrosis, quiere decir que es muy agresivo. Si vemos si tiene un componente de mitosis, quiere decir que está reproduciendo muy rápidamente. Entonces, si vemos que hay un daño glial, en este caso en el cerebro. Entonces, y hay técnicas nuevas que van evolucionando, como las secuencias de perfusión cerebral sin contraste, que nos ayuda, por ejemplo, a ver pacientes que tienen un ataque isquémico en etapa muy temprana. Y sobre todo a los clínicos les sirve para un mejor manejo, un manejo mucho más rápido. O sea, lo que entiendo es que entonces el cerebro, aquí se ve la irrigación y en un momento dado se está viendo cómo está irrigando el cerebro en ese momento, que sería el funcional o también la resonancia magnética común y corriente, digamos, lo que pasa lo normal. Como te decía, hay muchas vertientes de la resonancia funcional. Hay vertientes, ok. Claro. Ajá. La técnica que te platico es perfusión, vemos cómo perfunde el cerebro. Ok. Entonces una persona que tiene un ataque isquémico, lo que vemos es una zona de isquemia. Sí, la parte, digamos, de isquemia es donde no entra el torrente sanguíneo ahí, no llega la sangre y entonces inclusive ese pedacito de cerebro muere. Esa parte puede suceder en el corazón, puede ser también en el cerebro. Ahora, aquí hay una parte importante. Siempre en este caso se debe utilizar un medio de contraste porque también hay miedo de quienes son o pueden ser alérgicos y que en el momento que meten el medio de contraste, pues tengan algún problema de síncope o alguna alergia, etcétera. ¿Este tipo de resonancia magnética requiere siempre o solamente cuando ya es un punto específico a analizar? Mira, es una buena pregunta. La resonancia está evolucionando a utilizar lo menos posible contraste. Ah, qué padre. Entonces, estas técnicas nuevas que te estoy platicando no ocupan contraste. Excelente. Es una técnica muy nueva, las máquinas modernas las están haciendo y la verdad que nos ha ido muy bien, tenemos una muy buena experiencia. Hay como 3 o 4 máquinas en el país que lo hacen y hemos tenido muy buena experiencia en eso. Correcto. Ahora, pasando un poco ya a la funcional, y es donde yo, la verdad, me quedé sorprendido de todas las indicaciones que tienen las aplicaciones. Estaba viendo yo que se puede utilizar la resonancia magnética funcional o un mapeo en el área motora, pero inclusive al hacer movimientos y en ese momento lo estás monitoreando, claro, ¿no? Cómo está reaccionando, etcétera. El lenguaje expresivo, áreas activadas pidiendo, o sea, al paciente se le pide que diga palabras y entonces se ve cuál es el efecto, cómo se está manejando y ahí se pueden detectar problemas de lenguaje, ¿no? Sí, claro. Qué maravilla, ¿no? Hay que entender que es muy diferente, por ejemplo, la anatomía a la función. Sí, claro. Nosotros por anatomía pensamos que ciertas áreas elocuentes en la corteza están en ciertas zonas, pero nos hemos dado cuenta que no siempre es así. Claro. ¿No? El área motora del lenguaje puede estar en el hemisferio contralateral, puede estar más abajo. Entonces, para una planeación quirúrgica, es muy importante saber, es desde cosas tan sencillas como cuál es el oficio de una persona, ¿no? Si la persona es taxista y tú te llevas el área motora de la mano, pues lo vas a dejar sin trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces necesitas un equipo multidisciplinario. Como prequirúrgico debe ser una maravilla esto. De hecho, como prequirúrgico debería ser el estándar. Ser ya como de cajón, por decirlo. Claro. ¿No? Uy, qué padre está esto. Porque de hecho, aquí hay un punto interesante también, y es, bueno, la parte prequirúrgica, pero también, por ejemplo, hablando digamos, trastornos que hay, por ejemplo, del lenguaje, del aprendizaje, trastornos de, inclusive, o pérdida de memoria, Alzheimer y todo, podríamos pensar que esta resonancia magnética funcional, que obviamente la diferencia en este caso es que la resonancia magnética únicamente es anatómicamente, o sea, se ven las partes, la estructura del cuerpo, y ya lo que le agregamos de funcional, pues es cómo funciona, cómo están funcionando. Algo interesante aquí, pudiera ser entonces una herramienta ya, como dice aquí el doctor, obviamente básica, porque podría prevenir ya no nomás enfermedades, sino también trastornos, como estaba ya hablando de capacidades motoras o incapacidades de lenguaje, Alzheimer, no sé. ¿Qué perspectiva se podría tener ahí, doctor? Yo creo que sí, totalmente. Creo que la resonancia funcional es una etapa en la que hemos llegado, que tal vez está saltando de una resonancia de cráneo simple a una etapa muchísimo más avanzada, que es importante, tengo un entrenamiento en eso, creo que sí es importante, porque no es tan sencillo, no es tal vez lo que llevamos todos como un entrenamiento normal al momento de ser un radiólogo, hacer la radiología de imagen. Pero sí creo que un futuro importante de la resonancia es esto. Y creo que un futuro no, es un presente que realmente exactamente está aquí, hay que conocerla y cuál es finalmente cuál es
la funcionalidad de esta, finalmente el objetivo o en qué pacientes está indicado hacerlo. Finalmente, creo que eso es importante, pero sí creo que es algo que va a tener más fuerza cada vez con el paso del tiempo. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí en este punto, la parte de, digamos, aplicación que se está viendo, volvemos al punto, yo creo que de sí es importante el mostrarlo, el estar capacitando a los médicos, saber para qué se utiliza. Me imagino que Bañuelos tiene ya sí, claro. este aparato, este equipo. Un punto interesante, cuando, por ejemplo, algún médico quiere aprender de esto, ¿ustedes tienen tipo simuladores o se puede hacer como algo práctico o no han pensado en esto? Como para que alguien vaya y vea cómo se maneja, cómo se ve, y un poco interiorizarse de cómo va a obtener las imágenes, no nada más ver el resultado. Claro. Creo que también sería esto interesante e importante. Y luego vi otro punto, que ¿a qué punto se está llevando esto? El neuromarketing. Sí, claro. ¿Puedes platicar de esto? Se me hace muy interesante también. Sí, bueno, se han dado cuenta que hay partes del cerebro que reaccionan entre estímulos que te dan gusto, que te dan terror, ¿no? Como la amígdala. Entonces, en base a eso han hecho campañas publicitarias enfocadas a ese tipo de mercado, ¿no? Sí. Entonces, tú le presentas a un grupo de personas ciertas imágenes, como ciertas campañas publicitarias, tipos de letra, colores, y tú te das cuenta si eso impacta o no impacta en las áreas que producen gusto, ¿no? Y es mucho más fácil para ti dirigir una campaña publicitaria. Claro. No, pues eso está muy padre, porque inclusive, bueno, de hecho, finalmente ya se pueden tomar hasta en otras áreas donde se puede estar viendo la parte emotiva. Algo que es la amenaza mundial, que es la depresión, ¿pudiera servir este tipo de estudios, doctor? Sí, hay técnicas nuevas. Hay una que se llama Resting State, que está estudiando las vías de comunicación entre cada parte elocuente del cerebro, ¿no? Ok. Y hay unas vías que digamos que le han puesto nombre y se han dado cuenta que están mucho más, digamos, activas cuando un paciente está en depresión. Entonces, al momento de recibir su tratamiento, te das cuenta que esa vía se vuelve menos activa. Claro. ¿No? Wow. Se ha utilizado también en trastornos de déficit de atención. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, esto es un mundo, va para adelante. Claro. ¿No? ¿Hay una limitante en la edad? Por ejemplo, en este caso de la resonancia, bueno, de la mamografía, si quieres luego lo hablamos en el siguiente bloque, pero nada más para terminar este bloque, la resonancia magnética se puede hacer a partir de qué edad? No, se puede hacer a partir de cualquier edad. A cualquier edad. Excelente, perfecto. Bueno, entonces vean qué importante es la imagenología. Es el futuro del diagnóstico temprano, y si queremos hacer prevención como acontecer médico, no digo este país porque al gobierno no le interesa, pero a nosotros sí. Entonces, si queremos hacer prevención, hay que hacerla con este tipo de alianzas como la que estamos haciendo con Bañuelos Radiólogos. Vamos al corte y de regreso vamos a hablar algo que estoy seguro. ¿Cómo es una mamografía? ¿Duele? ¿No duele? ¿Es importante? En fin, vamos a hablar sobre cómo prevenir el cáncer, para que se animen. Recuerden que tienen un precio especial, diciendo que hablaron o nos vieron a través de Acontecer Médico, inclusive en repetición, nomás en horas de oficina, por supuesto. Bueno, vamos al corte y regresamos, no tardamos absolutamente nada. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú, sí, tú. No tu mamá, no tu hermana, no tu hija, no tu abuela, no tu amiga, no tu vecina. Tú, mujer, tú, hija, madre, amiga, hermana, compañera, esposa. Tú, la edad que tengas, 20, 30 años, 40, 60, 80. ¿Alguna vez te has revisado las mamas? ¿Alguna vez te has hecho un ultrasonido o una mastografía o un autoexamen? ¿Alguna vez te has detenido frente al espejo para observar cambios, buscar anormalidades o lesiones? ¿Alguna vez has palpado tus senos buscando protuberancias, bolitas, algo? ¿O te da miedo? ¿Alguna vez has pensado que es posible que tú seas una de esas 2 de cada 10? ¿O te da miedo?
2 de cada 10 mujeres en México llegan a presentar cáncer de mama en algún momento de sus vidas. Sí da miedo. Da miedo pensar que por miedo o por pudor o por desidia no te cuides. Da miedo pensar que las mujeres se mueran por miedo. No tengas miedo. Una mastografía es un estudio seguro y sencillo. El estudio consiste en desplazar el tejido de la glándula mamaria a fin de que por imagen podamos detectar algún tipo de lesión. En Radiólogos Bañuelos contamos con equipo y software de la más alta tecnología que nos permite mejorar la imagen para obtener información de las estructuras milimétricas que al detectarse pueden hacer una gran diferencia. No tengas miedo. Pues salvar vidas es prevenir, y prevenir en este caso no se hace una sola vez al año, no se hace, digamos, una campaña que quede ahí y que probablemente el nuevo sexenio venga y no se haga nada. Es algo que se debe de estar haciendo constantemente, y en Acontecer Médico, de la mano, insisto, de Bañuelos Radiólogos, estaremos llevando a ustedes esa campaña permanente contra el cáncer de mama y con todos los demás. ¿Por qué? Porque es importante prevenir, y si se detecta a tiempo, es curable. Una mamografía es un tipo esencial y especial de radiografía en mamas. Obviamente estamos viendo y nos han comentado que es una radiación mínima, y cada vez, sobre todo en la digital, todavía de una mínima radiación. Un punto interesante también, el detectar el cáncer de seno en mujeres sin síntomas, porque normalmente vamos al médico o vamos a hacernos estudios cuando ya tenemos algo. Aquí lo que se trata es antes de que aparezca, inclusive. Qué bueno que salga negativo, y la mejor inversión es que un estudio salga negativo, porque ese es el momento en el que estamos todavía a muy buen tiempo de que no pase nada. Cuando ya hay una bolita, con mayor razón, hay que ir de inmediato a hacerse los estudios. Bueno, esa es la parte y el papel que desempeña la imagenología en la medicina moderna. Quien no hace caso de esto, bueno, pues realmente es porque no le interesa preservar su vida o tener una calidad de vida independientemente de la edad que tenga. Hablando de esto, se habla mucho de la autoexploración, doctor, la autoexploración mamaria, nosotros hemos comentado mucho acerca de esto. Escuchaba recientemente que sí es importante, pero no es tan fundamental. O sea, me refiero en el sentido de que es muy poco o muy pobre la detección que se puede hacer por una autoexploración, sin descalificarla, pero que en este caso existe también un eco o un ultrasonido mamario, donde en un momento dado podría suplir esta parte en cuanto a las edades. Primero me gustaría que nos dijeras cómo se segmentan las edades, en cuándo sí, cuándo no ya la mamografía, y en este caso pasar de una simple autoexploración allá a un ultrasonido. Claro, primero, bueno, entendemos que debes saber que existen ya estadísticas que han demostrado que la mamografía debe de comenzarse a partir de los 40 años. Todas las mujeres que cumplan 40 años tienen que hacerse mamografía, exactamente. Correcto. ¿Quién se la debe de hacer antes? Bueno, las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Qué quiero decir con eso? Imaginemos que una mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años, todas sus hijas tienen que comenzar 10 años antes, quiero decir, a partir de los 30 años. Excelente. Muchas mujeres preguntan ahora, bueno, ¿y qué pasa si me lo hago a los 38 años, si me lo hago a los 39 años? No pasa nada realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es como algo que no podemos explicar todavía. Sabemos que el pico de incidencia del cáncer de mama, lo más frecuente, es entre los 50 y 65 años. Sin embargo, está sucediendo con la enfermedad en los últimos años, que se ve muy frecuente en mujeres entre los 30 y 40 años. Exactamente. Algo que antes no sucedía. Entonces, ¿qué quieren decir? Bueno, ¿cuándo? Yo creo que en el futuro tal vez va a cambiar cuándo se debe de hacer la mamografía. Sí, pero actualmente, claro. Exactamente, actualmente se dice que la mamografía tiene gran efectividad a partir de los 40 años. ¿Qué voy? Si la mujer es joven, 20, 25 años, ¿qué debe de hacer? Bueno, autoexplorarse. No se debe de olvidar la autoexploración, pero es cierto que la autoexploración muchas veces no detecta nada. Claro. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque hay mamas que son difíciles de tocar. Hay mujeres que dicen, ¿sabe qué, doctor? Mi mama la siento muy dura, la siento como si fuera un empedrado. Pues va a ser complicado encontrar una bolita ahí dentro. Claro. ¿Qué pasa entonces ahí? Bueno, todas las mujeres jóvenes, 20, 25 años, 30 años, que se toquen algo, pues lo indicado es hacerse un ultrasonido. Nosotros pensamos que si en el ultrasonido encontramos algo, pues pasaremos a hacerse una mamografía. Importante. No implica que la mujer joven no se haga mamografía o no se la haga porque le va a hacer daño. No. Exacto. Lo que yo digo es que no se la haga, ¿por qué? Porque no ha demostrado gran ayuda en las mujeres jóvenes. Correcto. ¿Ok? Pero no es porque le vaya a hacer daño ni nada, no. Sino yo creo que la mujer joven empecemos como está demostrado, hagamos un ultrasonido, y si el ultrasonido demuestra algo que nos dé sospecha, pues pasemos a la mamografía. Eso es importante. ¿Qué quiero decir? La autoexploración sigue siendo algo importante, pero la mamografía detecta tumores 2 años antes de que sean palpables. Ese es el punto. Eso es importante, porque ese es el objetivo de la mamografía, detectar antes. Lo que todos queremos hacer,
prevención, hacer diagnósticos tempranos. Claro. No queremos que lleguen pacientes ya con tumores grandes, porque eso, bueno, finalmente sabemos qué va a ser. Lo importante de la mamografía a tiempo, a partir de los 40 años, es hacer eso, hacer un diagnóstico temprano y que la paciente se cure. Por supuesto, y aquí en este caso la imagenología es prevención y un diagnóstico oportuno. Aquí, por ejemplo, doctor David, por ejemplo, entre resonancia magnética, no la funcional, sino la resonancia magnética o la mamografía, ¿cuál sería, digamos, el punto, digamos, de selectividad? Decir, bueno, ¿por qué debo hacer una o cuándo ya está indicada una resonancia magnética? Sí, claro. Digo, el estudio de elección realmente es la mamografía, ¿no? La resonancia magnética no debe utilizarse como un método de screening. Tiene que ser un método de complemento para estratificación, para ver extensión. Pero definitivamente no es un método actualmente de screening, ¿no? Es un método complementario. Le ayuda al radiólogo de mama a poder tener más certeza o buscar extensión de algo que él le llame la atención, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, ya ver hasta dónde ha llegado, si el cáncer ha invadido otras áreas. Claro. Para eso sí sirve la resonancia. Ventaja es que puede ver las dos mamas al mismo tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Y obviamente toda la parte anexo, la parte que está circundando ahí. Bueno, algo interesante aquí también es lo que te decía, doctor Oscar, la parte del miedo ese de la mujer. ¿Por qué no nos platicas qué va a esperar o qué espera una mujer o cómo es el proceso? Llega a Bañuelos Radiólogos la mujer, le dice, vengo a hacerme una mamografía, ¿qué sigue? Yo creo que lo principal, antes que nada, bueno, el objetivo de nuestro grupo es, uno, que la paciente se sienta cómoda. Claro. Eso es algo muy importante. Yo creo que hay muchos mitos y hay mucho que dice que la amiga me dijo que la mamografía es un método horrible, que aprietan mucho, que va a doler mucho. Entonces, desde el principio hay que hacer que la mujer se sienta en casa. Eso es lo principal. Segundo, muchas veces pasamos al mamógrafo y es entender que la mamografía no la hace un radiólogo, no la hacemos los doctores ni las doctoras. La hace una técnica que tiene un entrenamiento en mama y que se encarga de hacer mamografías especialmente. Esa técnica radióloga tiene un entrenamiento especial en ver y en hacer mamografías. Realmente es importante que la mujer vaya bien preparada. ¿Qué quiero decir con eso? Que no lleve desodorante principalmente. ¿Por qué no debe llevar desodorante? Porque ocasiona artefacto al momento de hacer la mamografía. Y puede hacer algunas imágenes que no son realmente nada. Claro. El procedimiento debe durar, yo creo que, no sé, 8 minutos, 5 minutos hacerse una mamografía. Es rápido realmente, yo creo. Con el tiempo y con el avance de los equipos, como lo hemos visto, actualmente no duele la mamografía. Debe de comprimir, pero no comprime como antes. La misma tecnología también ha beneficiado eso. Y después tenemos que hacer un ultrasonido complementario. Yo creo que un estudio de mamografía debe de estar en promedio junto con la mamografía y el ultrasonido en unos 20, 25 minutos o 30 minutos es lo que debe de estar la paciente más o menos en nuestro gabinete haciendo la mamografía. Excelente. Aquí el punto de que no hay el pellizco del seno, pero al mismo tiempo también ahora ya la plancha ya viene plástica y es menos fría por supuesto. ¿no? Bueno, el salón tiene que ser frío, ¿por qué? Porque son equipos de alta tecnología, entonces al momento de que tienen esa plancha, que es donde está el detector que da la gran capacidad diagnóstica, pues tiene que estar frío. Entonces es algo que no podemos evitar, el que el lugar esté frío, pero sí ha mejorado mucho eso realmente. Entonces uno ve los equipos y hay pacientes que dicen, doctor, es muy diferente como me le dicen tal parte, como me le dicen esta parte. Realmente aquí ha sido a la tecnología que ha ido evolucionando realmente y ha beneficiado pues todo lo que hemos comentado ya, ¿no? Mejores diagnósticos y estudios más rápidos y que menos afectan o menos molestan a la mujer. Claro, tocaste un punto importante. ¿Ultrasonido junto con la mamografía es recomendable? Totalmente recomendable. Es el estudio o es un estudio integral de la mama. Me gustaría comentarlo, bueno, la mamografía o el 80% de las mujeres mexicanas, una paciente hace mucho me platicó y me decía, mi mamá me han dicho que es como el vino tinto. Y se me quedó muy grabado porque como el vino tinto, ¿qué significa? Que es difícil ver a través de su mamografía. ¿Qué significa eso? Que tiene que complementarse con un ultrasonido, porque hay cosas que no va a ver la mamografía. Claro. Hay mujeres que tienen mamografía como el vino blanco realmente. ¿Qué significa? Que se ve muy fácil a través de ella. Interesante. Tal vez ahí el ultrasonido no va a dar gran información, pero el 80% de las mujeres mexicanas lo tienen como el vino tinto. ¿Qué quiero decir? Que gran porcentaje de las mujeres tienen que hacerse mamografía y complementarse con ultrasonido. ¿Para qué?
qué? Para ver cosas que se pueden esconder en la mamografía. Sí, claro, y de hecho estamos viendo imágenes justamente de lo importante de la autoexploración y luego ya algunas imágenes que obviamente van a dar justamente con esa perspectiva de evitar en un momento dado pues una cirugía en la cual se tenga que extirpar el seno por alguna situación. Pero aún así, aun cuando ese sea el caso, recuerden que también lo hemos hablado, existe la reconstrucción mamaria, que también es una otra segunda oportunidad para recuperar la imagen. Lo más importante finalmente aquí es ir a hacerse su estudio y en este sentido, como lo estás comentando, doctor Oscar, pues qué mejor que aprovechando la vuelta, como dicen, ¿no? Claro. La mamografía y de una vez el ultrasonido, Claro. ¿no? Y así a tener toda la información completa para cuando se acude nuevamente con el médico. Vamos al siguiente corte y bueno, ya al final queremos nosotros ver cómo va a ser de aquí en adelante el futuro del país, en un país con una economía tan dolida, tan lastimada, y qué vamos a poder hacer o cómo vamos a poder hacer prevención si realmente el recurso está cada vez más escaso. Vamos justamente a hablar de esto en el siguiente bloque. Quédense con nosotros, recuerden que están apareciendo los teléfonos de Bañuelos Radiólogos para que llamen y tengan un precio preferencial y se hagan los estudios de imagenología que ustedes requieren. No tardamos absolutamente nada y continuamos con nuestro programa. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues como hemos visto esta tarde, primeramente la imagenología y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama o de otras enfermedades es un papel muy importante la imagenología. Esta parte de las imágenes, ya la modernidad ha llegado a la medicina y obviamente nos va a dar una perspectiva mucho mejor de calidad de vida o inclusive de detección temprana de enfermedades y, ¿por qué no?, de tratamiento también. Algo también importante, como conclusión, hemos visto que la mamografía pues es una radiografía pero con una mínima radiación. Esto también les debe dar muchísima tranquilidad. La otra es que, bueno, en el caso de Bañuelos Radiólogos, normalmente es una técnica mujer o se puede solicitar que sea una mujer la que los atienda, que les haga el estudio para evitar también esa parte pues, de celo que a veces el esposo no quiere o no les da permiso, que porque van a ver, bueno, olvídense porque siempre se cuida mucho la dignidad y sobre todo esa parte del pudor. Créanme que siempre van a estar al pendiente de que ustedes estén cómodas o cómodos, dependiendo del estudio que se estén haciendo. Por el otro lado, pues la diferencia de costos que decíamos, ¿no? O sea, ¿dónde está la inversión? O sea, ¿qué me conviene? ¿Hacer una resonancia magnética barata? ¿Hacerme una mamografía que me salga barata? ¿O cuál sería el punto que en un momento dado pudiéramos nosotros destacar en el sentido de decir, para mí no es un gasto, es una inversión y debo de buscar siempre el mejor costo o la mejor calidad o ambas? Yo creo que, bueno, en el área de mamografía en especial, yo creo que el invertir en un buen estudio mamográfico es importante realmente. ¿Por qué? Porque el estudio de la mama o la enfermedad mamaria, el cáncer de mama, es difícil su diagnóstico realmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que al radiólogo se le complica. Como les comenté yo, hay mamas que son difíciles como el vino tinto que no se ve nada a través de ellas. Claro, un buen ejemplo. Entonces sí creo que ahí es donde hay que en verdad entender de que invertir un poco en hacer diagnósticos más tempranos, que implica utilizar más tecnología. Claro. Y la tecnología pues implica que el costo sea un poco más elevado. Finalmente, ¿qué se debe eso? A que los equipos son de alta tecnología, pero sí puedo y sí creo y creemos todos que finalmente el usar la tecnología va a permitir hacer diagnósticos más temprano. El objetivo de todos los que estamos de este lado y los que nos dedicamos a la mama, el objetivo es salvar o detectar cánceres a tiempo. Y creemos y estamos totalmente con la idea de que cómo se va a hacer teniendo tecnología. Claro. Finalmente somos radiólogos, pero necesitamos de la imagen, necesitamos de la tecnología para poder hacer diagnósticos tempranos. Y eso solamente se hace con equipos de alta tecnología, equipos de último momento que den mayor capacidad diagnóstica. Y algo importante entender,
la tecnología permite hacer la disminución de dosis de radiación. Eso es algo que yo creo que hay que tener mucho, porque la paciente se preocupa mucho por eso. Exacto. Y yo sí creo que ahí es donde hay que invertir un poco y decir, ¿sabes qué? Me quiero radiar menos y quiero tener un diagnóstico más certero, porque muchas veces pasa que las pacientes van a otro lado, pagan poco, pero al final terminan haciendo estudios más caros. Y yo creo que lo ideal sería tal vez pues hacer un poco de entender a la paciente que tal vez es una inversión, pero que tal vez sí va a traer frutos en adelante, hacer un buen diagnóstico. Claro, y además de que hay un punto interesante, ¿no? Doctor David, doctor Oscar, se habla mucho de que la medicina es cara, de Claro. que los estudios son caros. En realidad lo que son caros son las enfermedades, porque en realidad el punto de que alguien no se atienda bien, el tratamiento de un cáncer, ya cualquiera de ellos, o una enfermedad crónico-degenerativa, por supuesto que es un gastazazo de todo, desde hospitalización, si es en urgencia, medicamentos, terapias. Entonces, realmente ahí está lo caro. Realmente yo creo que lo accesible es esto, lo que estamos hablando esta tarde, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de la resonancia magnética, en ese sentido, yo creo que también sería el mismo punto, ¿no? La que dé mejor imagen y en un momento dado, ahora ya sabemos que también se cuenta con la resonancia magnética funcional, ¿no, doctor? Sí, claro, digo, nosotros llevamos en el grupo haciendo 10 años resonancia magnética funcional, ¿no? Y hemos tenido buena experiencia. Y como dice Oscar, la tecnología es cara, pero nosotros en nuestro grupo hemos intentado acercar esa tecnología a todo el mundo, ¿no? Claro. Que sea un poco más accesible. Y es importante también tener médicos que sepan ver esa tecnología, ¿no? Porque yo siempre digo que es como un carro de carreras. O sea, puedes tener un buen carro, pero si no tienes quien lo pilotee, pues nunca vas a llegar al mismo lugar, ¿no? Sí, claro, tiene que ir. Entonces, hay que acostumbrarse a hacer buena medicina, tener buenos estudios, porque como yo les decía, si no lo que pasa es que le regresa un problema al médico, el paciente ya gastó, ¿y qué va a pasar? Va a tener que volverse a hacer otro estudio, ¿no? Cierto. Así es. Bueno, totalmente justificable la inversión que hay que hacer en los estudios que se nos indican. Bueno, hay preguntas. Sonia Hernández, bueno, antes que nada, un agradecimiento a todos los que están llamando a través del Facebook. Muchísimas gracias por sus preguntas. Sonia Hernández pregunta, ¿cuáles son las causas del cáncer de mama, doctor? Ok, yo creo que la principal causa para padecer cáncer de mama es ser mujer. Yo creo que si algo pueden decir es ser mujer. Todas las mujeres tienen riesgo de padecer cáncer de mama. La segunda causa yo pienso que, bueno, es los antecedentes familiares. ¿Qué quiero decir cuando mamá o hermanas tienen cáncer de mama? Correcto. La tercera causa es dieta, ejercicio, estrés, tabaquismo, alcoholismo, queda la primera regla, queda la última regla. Hay muchas causas. Obesidad, doctor. Totalmente, por supuesto, la obesidad, pero creo que si se lo resumimos, el 80% de los cánceres de mama que se diagnostican en todo el mundo son mujeres normales. ¿Qué quiero concluir con esto? Que a cualquier mujer le puede tocar el pasar. cáncer. Eso es bien importante. Maribel Suárez dice, ¿a qué edad es conveniente hacerse la mamografía? Ya lo comentaste. A los 40 años las mujeres han de comenzar a hacerse la mamografía. Ok. Rocío Miranda, ¿qué tan certeros son los estudios para detectar cáncer de mama? Bueno, yo creo que ahora con las tecnologías nuevas son muy certeros. Todavía hay una pequeña cantidad que se escapa, ¿no? Pero a medida como esto va avanzando, cada vez los radiólogos nos convertiremos en una herramienta todavía mucho más útil. Ok, una pregunta muy interesante de Susana Paz. Dice, tengo 28 años y ya tengo que hacerme una mamografía o un ultrasonido. ¿Cuál aplica? Un ultrasonido. Ultrasonido. Con un ultrasonido Okay. más. Martín Urrea, ¿qué es la mamografía digital? Bueno, ya lo vimos, creo que esto está claro. Mariel Rodríguez, ¿una mamografía puede provocar alguna enfermedad? Ok, ese tema es importante porque han comentado que la mamografía puede ocasionar cáncer de tiroides. Se han hecho ya múltiples estudios demostrando que la mamografía no tiene ningún riesgo para el cáncer de tiroides. Eso ha sido como un mito que ha salido por ahí y que se ha comentado mucho en Twitter o en Facebook que da cáncer de tiroides. Mentira, la mamografía no ocasiona ningún daño. Y algo importante, el único método diagnóstico que ha disminuido la muerte por el cáncer de mama es la mamografía. No excelente, porque sí, qué bueno que comentas esto, porque últimamente también se ha sido otra resistencia, que nomás le ponen más trabas y decir, no vayas porque entonces te va a dar cáncer de tiroides. Bueno, o sea, el cuento nunca acabar. Entonces, qué bueno que derribaste ese mito también. No, es cierto. Pues ya para despedir el programa, doctor, una conclusión final. ¿Qué crees que pudiéramos hacer como para que el futuro de la salud en México cambie, mejore, se adapte, que podamos nosotros tener, por ejemplo, una campaña preventiva como la que estamos pretendiendo hacer y que en un momento dado estemos apostando pues, a la iniciativa privada, porque de alguna forma uno de los puntos importantes es que cambian sexenios, a veces pasan sexenios, no hay cambios. Entonces la parte masiva, obviamente, ahorita se está haciendo un dique, o sea, el seguro popular, que como dicen, ni es seguro ni es popular, y lo único que está haciendo es que terminó de colapsar el sistema de
de salud. Entonces, aquí en este sentido, ¿de qué manera podemos nosotros hacer como digamos, esa conciencia por parte del público para que en algún momento entremos todos en esta dinámica de prevenir, de sí hacer las cosas y de quitarnos tantos rollos? Entonces, por un lado nos quejamos de que no se tiene un sistema de salud o un sistema de seguridad social adecuado, pero por el otro está la indolencia de no acudir a hacerse los exámenes. Concluyendo, doctor. Sí, yo creo que lo primero es que uno tiene que ser responsable con su salud, ¿no? Hay que, bueno, la medicina cuesta, pero hemos intentado bajar esos costos. Después, yo creo que una mujer que llega que se palpa una masa no puede salir con un estudio normal, ¿no? Por ende hay que hacer un buen estudio. Claro. Entonces yo creo que eso es lo primordial, tener conciencia de nuestra propia salud, cuidarnos y hacer nuestros estudios a tiempo, ¿no? Por supuesto, la interacción con los médicos, con los ginecobstetras, con todo eso, o sea, se está dando, o sea, hay esa interacción ya entre el imagenólogo y las diferentes especialidades médicas. Sí, yo creo que es básica la interacción entre el clínico y el radiólogo. Nosotros lo vemos también en neuro. En neurología es demasiado localizador los síntomas o signos que tiene un paciente, ¿no? Sí, claro. Entonces es primordial tener una comunicación entre el clínico y el radiólogo en este caso, ¿no? Correcto. Ahorita que comentas la parte cerebral, ¿hay algo, digamos, de avances o en este sentido como para detectar un tumor cerebral a tiempo a través de la resonancia magnética funcional? Sí, bueno, como te decía, la resonancia da el comportamiento biológico, ¿no? Ok. Del parénquima cerebral. Ajá. Entonces, podemos ver tumores muy pequeños en estadios muy iniciales. La espectroscopía, que es la famosa biopsia virtual, nos ayuda mucho a poder caracterizar si se trata de una zona de gliosis o se trata de un infarto viejo o realmente se trata de una masa que está creciendo, ¿no? Está maravilloso esto, ¿no? Obviamente aneurismas y cuestiones de tipo vascular, pues también lo puedes detectar. Sí, claro, ¿no? claro. No, pues es que es una herramientaza esto, ¿no? Y bueno, y aquí en este caso de lo que comenté inicialmente, doctor, ¿cuál sería tu opinión y qué crees como una solución? Porque le tenemos que buscar soluciones a esto, doctor, la verdad, ¿no? Claro, yo creo que lo principal es entender que una campaña no es de un mes, es de todo el año. El cáncer de mama, el cáncer de próstata, cáncer de colon se da todos los meses. Entender que, bueno, finalmente sí es importante que se le dé importancia cada mes, pero cáncer hay todos los meses. Exactamente. Eso es importante. El segundo, bueno, querernos a nosotros mismos y entender que tenemos que hacernos chequeos frecuentemente para hacer diagnósticos tempranos. El objetivo de todos es hacer un diagnóstico temprano en cualquier área. Así es. ¿Qué significa? Que vamos a disminuir costos también del gobierno y también vamos a beneficiar en hacer diagnósticos y que nos podamos curar a tiempo. Claro, por supuesto. Y para mí sí es muy importante, lo comentaba el doctor David, el entorno multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con eso? El radiólogo depende de los clínicos en todas las áreas. Un trabajo en equipo que va a hacer que se beneficie el paciente. Y hay que propiciarlo. Exactamente. Doctor. Hay que propiciarlo y eso lo vamos a hacer. Y bueno, créanme que nos falta mucho por hablar, hay muchos temas sobre esto, falta cáncer de próstata, en fin, pero creo que este es un buen inicio, ¿no? Creo que ha sido un buen inicio, un buen tema. Se nos abrieron muchas opciones y sobre todo esperemos que sobre todo tú que nos estás viendo, pues te hayas empoderado como para poder hacer lo que debemos hacer, ser proactivos en la salud. La próxima semana estaremos aquí nuevamente con otro tema. Me despido esta tarde, Ricardo Ursúa como siempre, pero seguimos al pendiente por cualquier tipo de orientación que requieran durante toda la semana, incluyendo las repeticiones, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, doctores, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos ustedes. Tú. Sí, tú. No tu mamá, no tu hermana, no tu hija, no tu abuela, no tu amiga, no tu vecina. Tú. Tú, mujer. Tú. Hija, madre, amiga, hermana, compañera, esposa. Tú. La edad que tengas. 20, 30 años, 40, 60, 80. ¿Alguna vez te has revisado las mamas? ¿Alguna vez te has hecho un ultrasonido o una mastografía o un autoexamen? ¿Alguna vez te has detenido frente al espejo para observar cambios, buscar anormalidades o lesiones? ¿Alguna vez has palpado tus senos buscando protuberancias, bolitas, algo? ¿O te da miedo? ¿Alguna vez has pensado que es posible que tú seas una de esas 2 de cada 10? ¿O te da miedo? 2 de cada 10 mujeres en México llegan a presentar cáncer de mama en algún momento de sus vidas. Sí da miedo. Da miedo pensar que por miedo o por pudor o por desidia no te cuides. Da miedo pensar que las mujeres se mueran por miedo. No tengas miedo. Una mastografía es un estudio seguro y sencillo.
El estudio consiste en desplazar el tejido de la glándula mamaria a fin de que por imagen podamos detectar algún tipo de lesión. En Radiólogos Bañuelos contamos con equipo y software de la más alta tecnología que nos permite mejorar la imagen para obtener información de las estructuras milimétricas que al detectarse pueden hacer una gran diferencia. No tengas miedo.